Los pueblos germánicos se originaron alrededor de 1800 a.C., durante la Edad del Bronce. Los pueblos germánicos se extendieron por el sur de Escandinavia y penetraron más profundamente en Alemania entre los ríos Weser y Vístula. El contacto con el Mediterráneo durante esta era se hizo a través del comercio del ámbar, pero durante la Edad de Hierro, los pueblos germánicos fueron aislados del Mediterráneo por los celtas y los ilirios. La cultura germánica declinó y una población en aumento, junto con el empeoramiento de las condiciones climáticas, llevó a los alamanes a buscar nuevas tierras más al sur. En cierto sentido, la tierra dejada vacante por la menguante población romana fue colonizada por inmigrantes alamanes y otros de más allá de las fronteras. Los pueblos germánicos occidentales finalmente se establecieron en Europa Central y se acostumbraron más a la agricultura, y son los diversos pueblos germánicos occidentales los que describen César y Tácito. Mientras tanto, el pueblo germánico oriental continuó con sus hábitos migratorios. A finales del siglo II a.C., hordas migratorias de cimbros, teutones y ambrones penetraron en las tierras celta-ilirias y alcanzaron los límites de la frontera romana, apareciendo primero en Carintia, luego en el sur de Francia y finalmente en la Alta Italia. En el 102 a.C., los romanos derrotaron a los teutones y destruyeron el ejército de cimbros al año siguiente. Sin embargo, las tribus suabas avanzaron a través del centro y sur de Alemania, y los helvecios, una tribu celta, se vieron obligados a retirarse a la Galia, cuando los alamanes al mando de Ariovisto cruzaron el Alto Rin. Julio César detuvo su avance y lanzó una contraofensiva romana. Hacia el año 70 después de Cristo, los romanos habían fijado sus fronteras a lo largo de los ríos Rin y Danubio, y allí había surgido la manufactura para abastecer a las guarniciones. En poco tiempo, el crecimiento de la población obligó a los pueblos germánicos a entrar en conflicto con Roma una vez más. A partir del año 150 después de Cristo, los disturbios se extendieron entre las tribus de la periferia romana, y las guerras resultantes entre los romanos y los marcomanos amenazaron a la propia Italia. Marco Aurelio detuvo con éxito el avance germánico e hizo campaña para expandir las fronteras del norte de Roma, pero estos esfuerzos fueron abandonados tras su muerte. Casi de inmediato, su hijo Cómodo buscó un acuerdo con los alamanes, y pronto los alamanes estaban empujando al río Main, estableciéndose en los campos decumanos hacia el 260 después de Cristo. Mientras tanto, al este, los godos habían penetrado en la península de los Balcanes y Asia Menor hasta Chipre, pero Claudio II detuvo su avance en Nice en el 269. Enriquecidos por sus conquistas y alistados como mercenarios imperiales, los godos se convirtieron en una población asentada y los romanos abandonaron Dacia más allá del Danubio. Los francos y los sajones asolaron las costas del norte de la Galia y Gran Bretaña, y durante los siguientes 3 siglos, las incursiones de los pueblos germánicos fueron el azote del Imperio Occidental. Parte de las reformas de Diocleciano y Constantino que comenzaron en el 285 después de Cristo fue la falta de énfasis en las legiones fronterizas y la formación de ejércitos móviles de tropas contratadas, más económica que el sistema de defensa de la frontera. Al disminuir la presencia romana en los distritos fronterizos, esta política debilitó las influencias romanas más allá de las fronteras imperiales en Occidente y fortaleció las influencias germánicas en el interior del imperio. En el siglo IV después de Cristo, la presión del avance germánico se sintió cada vez más en las fronteras, y esto llevó a un cambio en el gobierno del imperio que iba a tener notables consecuencias. En mayo de 330 después de Cristo, Constantino I transfirió la capital de Roma a Constantinopla, pero el imperio, desde el muro de Adriano hasta el Tigris, continuó siendo administrado con éxito desde un solo centro. El ritmo de las incursiones germánicas aumentó dramáticamente durante los reinados del emperador Valente y sus sucesores. Desde aproximadamente el 350 en adelante, el Imperio Occidental sufrió una escasez de mano de obra, en gran parte debido a la disminución de la población nativa, junto con la incapacidad de librar guerras exitosas con el fin de capturar prisioneros para esclavizarlos. El gobierno patrocinó varios tipos de inmigración para compensar esta escasez, y bajo estas políticas muchos alamanes ingresaron al imperio de forma permanente. Laeti,
A los extranjeros se les permitía entrar de forma individual o familiar y se les asignaban tierras baldías. Se esperaba que realizaran el servicio militar cuando se les pidiera que lo hicieran. Numeri, contingentes de guerreros extranjeros contratados por los romanos. A los Numeri se les permitió luchar con sus propias armas bajo sus propios líderes y conservar su propio idioma y costumbres. Federati. La administración intentó evitar cualquier concentración potencialmente peligrosa, otorgando a los miembros del grupo de inmigrantes concesiones de tierras esparcidas por todo el imperio. Con el tiempo, esta política fue abandonada y se permitió a tribus enteras cruzar la frontera y ocupar tierras a lo largo del lado romano de la frontera, permitidos para conservar su propia organización política y otras costumbres, y generalmente libres de impuestos. Se esperaba que defendieran su sección de la frontera y proporcionaran reclutas para el ejército romano. La aparición de los hunos en el sureste de Europa a finales del siglo IV puso en fuga a muchas de las tribus germánicas de esa zona y provocó enfrentamientos adicionales con los romanos. En 378, los godos derrotaron y mataron a Valente en una batalla cerca de Adrianópolis, pero su sucesor, Teodosio I, pudo detener la marea germánica, aunque temporalmente. Después de la muerte de Teodosio en el 395, el imperio se dividió entre emperadores de Oriente y Occidente. En el 406 al 407, las tribus germánicas y otras cruzaron el Rin en su huida de los hunos y penetraron hasta Hispania. Alarico, rey de los visigodos, saqueó Roma en el 410, lo que marcó el comienzo del fin del Imperio Occidental. Poco después de la muerte de Alarico ese mismo año, los godos pasaron a la Galia e Hispania. En el 429, Genserico, rey de los vándalos, cruzó de Hispania al África romana. Pronto los vándalos se establecieron como una gran potencia naval que durante un tiempo dominó el Mediterráneo y devastó las costas de Italia y Sicilia. Mientras tanto, los francos y los borgoñones estaban presionando hacia la Galia, y desde el 449 en adelante, los sajones, anglos y jutos cruzaron desde la península de Jutlandia y ocuparon Gran Bretaña. Por esta época, los hunos, bajo Atila, lanzaron una importante campaña en la Galia. El general romano Flavio Aequio, que gobernó el Imperio Occidental en todo menos en el título, forjó una alianza con el rey visigodo Teodorico I, y su ejército combinado infligió un serio revés a los hunos en la batalla de las llanuras cataláunicas. Aequio fue asesinado por el emperador Valentiniano III en septiembre del 454 después de Cristo, y este evento marcó el ocaso del poder político romano. 6 meses más tarde, Valentiniano fue asesinado por 2 de los criados de Aequio, y el trono del Imperio Occidental se convirtió en el objetivo de las intrigas de los jefes germanos Ricimer, Orestes y Odoacro, que mantenían el control real a través de emperadores títeres. En el 476, la sucesión de los emperadores occidentales llegó a su fin con la ocupación de Roma por Odoacro, y esta fecha se da tradicionalmente como el fin del Imperio Romano Occidental. Durante un tiempo, Teodorico, rey de los ostrogodos, gobernó un reino que incluía Italia, Galia y Hispania. Después de su muerte en 526, el imperio de los ostrogodos se hizo añicos y se produjeron cambios que llevaron al surgimiento de reinos germánicos independientes en la Galia e Hispania. Bajo Justiniano, el imperio bizantino parecía recuperar la supremacía mediterránea que alguna vez tuvo Roma. El reino vándalo en África fue destruido, y en 552 el general bizantino Narcés hizo añicos el poder de los ostrogodos en Italia. El exarcado de Ravenna se estableció como una extensión del poder bizantino. Sin embargo, con la muerte de Justiniano comenzaron los problemas. En el 568, los lombardos al mando de Alboín aparecieron en Italia, que invadieron hasta el sur del Tíber, estableciendo su reino sobre las ruinas del exarcado. En Asia, el emperador Heraclio, en una serie de campañas victoriosas, quebró el poder persa y logró incluso extender el dominio romano, pero Italia, a excepción de la propia Ravenna y algunas ciudades costeras dispersas, se perdió a partir de entonces para el imperio del que en teoría todavía formó una parte.